Desde 2013, asistimos a la irrupción e intensificación de ofensivas antigénero en Europa y América Latina. En nuestra región, una cadena de eventos se deflagró a un solo tiempo en Ecuador, Brasil y en los debates del sistema interamericano. Poco más tarde, en 2016, los ataques antigénero han impactado negativamente en los resultados del referendo por la paz en Colombia. 2 años más tarde, en 2018, estos ataques han estado en el centro de las elecciones presidenciales de Costa Rica y más especialmente en el ojo del huracán electoral brasileño. El presidente Correa usaba lo que ahora llamamos fake news, falsas verdades, para poder convencer a las personas sobre temas trascendentales de la política, teniendo como centro lo que él llama los valores familiares, los valores de la familia. De esta manera, en su enlace nacional, lo que hace es mencionar, sabemos que por primera vez en el continente americano, la ideología de género, en la cual deslegitima los estudios de género, por un lado, como no académicos, literalmente, entre comillas, dice, es un análisis que no resiste es una teoría que no resiste ningún análisis académico, y al hacerlo, acto seguido, desaprueba el matrimonio igualitario y especifica que la Constitución estipula que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. A partir do Plano Nacional de Educação, que é quando gênero, sexualidade, mas também raça, viram objeto de ataque frontal desses movimentos. Se logra instalar el tema de identidad, género, orientación sexual. Cada año la Asamblea General de la OEA, precisamente por la presencia de las organizaciones en la Asamblea General, incluye cada vez más contenido a estas resoluciones, vamos ganando terreno hasta el 2013, que es el gran punto de quiebre que ya fue mencionado acá, en la Asamblea General en Guatemala. Para ese momento la primera dama era absolutamente conserva y logró hacer un movimiento con el Caribe para incluir notas al pie de página en la resolución de orientación sexual e identidad de género, en un documento que además no tenía precedentes de tener notas al pie de página porque es un documento aprobado por unanimidad. Se hizo una campaña muy fuerte para convencer a la gente de que apoyar el plebiscito por la paz era apoyar la ideología de género. Y aunque, digamos, en realidad el resultado de las elecciones puede ser explicado por muchos otros factores, esto es un factor que fue muy importante para convencer a muchas personas que seguramente estaban indecisas o desinformadas en relación con los acuerdos. Bueno, yo voy a hablar básicamente de lo que nos ocurrió el año pasado para las elecciones, porque creo que fue como el pico. Antes de la opinión consultiva, digamos que las posibilidades que tenía este pastor cantante cristiano eran reducidas. El momento donde sale la opinión consultiva, que fue un 9 de enero, eso cambia absolutamente todo. Todo el cuestionamiento alrededor de la soberanía, alrededor de por qué Costa Rica se plegaba ante la agenda de otros países y qué sé yo, hizo definitivamente estallar una chispa que de alguna manera levanta espuma y levanta todos los puntos de este pastor conservador, fundamentalista, etc. La llegada del presidente al poder cuando dice, vamos a unir al pueblo, valorizar la familia, respetar las religiones, nuestras tradiciones judeocristianas, lo que significa que las demás están excluidas, combatir la ideología de género conservando nuestros valores. Ese es el discurso de llegada al poder. Es ideología de género en el poder del Estado. El Ecuador, en la segunda mitad del siglo XIX, construye lo que el país denomina la única República Católica o República del Sagrado Corazón de Jesús de América Latina. Entonces, con esto
a pesar de que la ideología de género como tal es mencionada en el discurso presidencial de Rafael Correa en mayo de 2013, no podemos dejar de pensar en la historia en donde se enmarca este discurso. Paraguay tiene como un antecedente bien lejano de oposición al vocablo de género, que específicamente es en 1995, cuando la Conferencia de la Mujer de Beijing, cuando se redactó la plataforma, Paraguay interpuso una objeción al vocablo de género y pidió que conste esa objeción. Algunos le llaman reserva, aunque técnicamente no es directamente una reserva, pero esa objeción es exactamente igual a la propuesta por el Vaticano. Para el Uruguay es muy complicado estar viendo, casi es como un no relato del Uruguay, estar viendo que empiezan a aparecer bancadas religiosas, con coalición entre diferentes religiones además, pero que además, y esto es como muy choqueante para el Uruguay promedio, con enunciados que además plantean que hay algo por encima en la República de la Constitución, por ejemplo la Biblia. Que no son solamente en el campo ético-religioso, son intereses en el campo económico, ¿no? Porque esto está relacionado también con una idea de propiedad privada muy fuerte, muy radicalizada, de individualismo muy fuerte, y por eso, digamos, toda la insistencia liberal sobre el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la opinión, radicalizados al servicio de, digamos, de esa agenda neoliberal. Entonces, por un lado tenemos baja de adhesión al catolicismo, baja confianza en los partidos políticos tradicionales, la implementación del modelo neoliberal, en fin, un mosaico muy particular, pero a la vez también este retorno, diríamos, de adhesión a ideas autoritarias, sobre todo en la población más joven, que uno pensaría que es la población que definitivamente, habiendo tenido una historia en la que justamente nuestro país no quiere volver a repetir esa historia no autoritaria, no obstante los jóvenes vuelven a herir. La década del kirchnerismo, por lo menos, fue particularmente importante para el avance de los derechos sexuales y reproductivos. Es cuando se dicta la ley de educación sexual, también se dicta, se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, la identidad de género, y dentro de ese contexto, ya al final se lanzó la campaña considerada ahora la marea verde, que era por el aborto seguro, legal y gratuito. Bajo un imaginario de que Uruguay es el país, el paraíso, ¿no? Entonces hemos dejado de tener apoyos de la cooperación internacional, Uruguay se presenta como que ya está, ya lo logramos todo, eso ha hecho que se debilite muchas veces las organizaciones o el foco en esto. La izquierda en el gobierno también ha debilitado el movimiento social, cooptando discursos, cooptando líderes para que hagan política pública. Entonces, hubo que reforzarse y rearmarse rápidamente. Colombia tiene una larga historia relacionada con la violencia en diferentes modalidades, una violencia política de décadas, una violencia asociada al narcotráfico, una violencia paramilitar asociada a terratenientes y empresarios y sectores de derecha, que también tiene una expresión en la política, en políticos y en partidos, y más una violencia cotidiana también fuerte. A discussão de segurança pública foi campo, digamos, em que a corrupção também entrava. Por quê? Porque necessariamente havia uma associação, pelo menos na campanha e do ponto de vista de mobilização de eleitores, de simpatizantes, a ideia de que a esquerda ela aceitaria bandidos. A esquerda, então, de uma certa forma, a esquerda brasileira, especialmente a esquerda brasileira em geral, mas a esquerda brasileira seria muito condescendente com crime. Bueno, los actores, obviamente, los que siempre tuvimos, y fuertemente la Iglesia Católica con sus sectores más conservadores, con el Opus Dei, siempre ha tenido gran influencia en Uruguay, a pesar de ser un país secular desde la década de los 30, interviniendo directamente en los liderazgos, ¿no? O sea, la Iglesia Católica sigue siendo un actor.
sigue siendo un actor que además influye directamente en los altos liderazgos y en los altos cargos de gobierno, particularmente desde que la izquierda llega al gobierno en el 2005, fue con el acceso directo a Tabaré Vázquez, que no por casualidad veta la ley de aborto en el 2008. Pues la mayoría de los políticos son católicos, estamos en un país que la gente es mayoritariamente católico, pero hay unos católicos comprometidos con su religión y que hace parte de su programa político. Hay políticos católicos que en su campaña, que en su programa de gobierno están comprometidos con esa agenda. Luego, no es solamente esa bancada evangélica, sino una bancada más amplia de políticos y políticas que tienen en su agenda política muy influenciada por sus iglesias, sean evangélicas o católicas. En el Uruguay específicamente, uno de los elementos que trae el estudio, que es bien interesante, es que son sectores plurales, ¿no? Donde movimientos religiosos están vinculados, claramente, pero que no son únicamente movimientos, por ejemplo, evangelistas, sino también de la Iglesia Católica. Hay una superposición de esfuerzos e uma sinergia, não? Uma complementariedade. O que a gente tem visto, no caso, principalmente da discussão sobre ideologia de gênero e da movimentação da ultradireita, são combinações de pessoas, por exemplo, que são religiosas e que estão dentro de uma denominação específica, com pessoas que são de outras denominações ou pessoas que são de outras religiões. A gente tem visto uma combinação entre pessoas que estão dentro do campo laico e dentro do campo religioso. Então há uma zona um pouco indistinta daquilo que é laico y religioso. Lo que estamos viendo es una, no sé si intensificación, pero como un rol más protagónico de ciertos centros de producción de conocimiento conservadores, sobre todo en países como Chile o como en Brasil, que de algún modo están dando un sustento teórico, intelectual a parte de esta movilización conservadora. ¿Sí? El rol de la academia, de académicos y académicas, sobre todo bioeticistas, en la región para producir un cierto discurso conservador desde una base más académica, podríamos decir. Los operadores jurídicos. Nos hemos encontrado con operadores jurídicos que efectivamente desde el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o desde los juzgados en el interior del país han comenzado a obstaculizar o interpretar las leyes o cuestionar la interpretación de las leyes para no avanzar, no implementar y no cumplir con lo que se ha logrado. Lo que también vemos es el poder de ciertos capitales privados, ¿no? Y en ese sentido el estudio de Uruguay revela como dos cosas que me parece que estuvimos trabajando que son interesantes. Por un lado, las donaciones que se pueden ver de capitales ya consolidados, vinculados, por ejemplo, a la producción ganadera, inmobiliaria, ¿no? A grandes capitales tradicionales. Y por el otro lado, la aparición en Uruguay en el marco de que no hay demasiadas leyes de control financiero de estas instituciones religiosas, la posibilidad de que en realidad la institución religiosa no sea una institución de fe en sí misma, sino un mecanismo también de reproducción de capital y de reproducción económica.